Todos los días, una batalla embravecida toma lugar. Esta no es una guerra en tierra extranjera, sino una batalla en los lugares secretos de nuestra mente. Sin importar nuestra edad o madurez, el enemigo siempre está buscando cómo reclamar nuestra lealtad. Y esta batalla empieza en nuestros pensamientos y devociones. Hoy en Visión para Vivir, escucharemos al pastor Carlos A. Zazueta con la conclusión de la serie biográfica de Salomón, en donde hemos examinado varios pasajes del Antiguo Testamento, siguiendo los pasos de este líder tan extravagante. Y ahora, escuchemos la conclusión de este mensaje titulado, Se busca una mente piadosa. Voy a ser muy honesto con usted. Estamos viendo algo que por mucho tiempo ha sido prácticamente un secreto para el pueblo de Dios. Así lo fue para mí por muchos años. Somos ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Por alguna razón hemos creído que nuestra mente ya pertenece toda a Cristo y que tenemos la mente de Cristo y que por tanto no hay lugar para lo malo y de hecho no hay nada malo en nuestras mentes. Mi deseo es simplemente el flotar a través de la vida y cuando venga lo malo, ponerlo bajo la gracia y continuar mi vida porque tengo la mente de Cristo. Mire, escuche muy bien, mi amigo. Nunca leemos que le haya sido quitado al enemigo ese control que él siempre ha tenido por tanto tiempo. De hecho, si usted puede ver 2 capítulos más adelante en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, verá usted lo contrario. Escuche. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La palabra nuestro se refiere a los cristianos. El evangelio, por supuesto, es más bien las buenas nuevas de Jesucristo. Es el mensaje de liberación de cómo vivir en victoria sobre un mundo mientras estamos todavía en él. Es como estar firmes cuando la corriente del mundo es la permisividad. Eso es parte del evangelio. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Muy bien, ¿qué tal de los que se pierden? Bueno, Pablo describe a las personas perdidas en el versículo número 4, escuche, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La palabra griega significa poner un velo. Satanás ha puesto un velo sobre sus mentes. Cegó el entendimiento, o sea, el pensamiento, la mente de los incrédulos. ¿Por qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios. Cuando Cristo viene a mi vida, Él viene y yo tengo una mente cegada. Él ha permeado, su luz ha penetrado una parte de mi mente que puede entender que soy un pecador, que estaba sin esperanza, condenado al infierno. Era un ser depravado y perdido. La única esperanza es la sangre de Jesucristo en el Calvario. Y yo creí en Él, y esa parte de mi mente se abrió. Pero todavía permanezco con un velo. Si yo he cultivado el hábito de la lujuria, la permisividad, la sensualidad, todavía tengo lujuria y sensualidad en mi vida. Si he cultivado el hábito de la ira y la irritabilidad, todavía me enojo y me irrito con facilidad. Si toda mi vida yo he visto a otros con orgullo y egoísmo, con celos y envidia, todavía tengo todo eso como un muro alrededor de mí. El deseo del Espíritu es poder sobreponerse a ese muro, brincarlo, saltarlo y tomar el control de mi vida. Pero no es algo automático. Tal vez usted diga, yo tenía esas cosas cuando estaba perdido, pero ahora ya las he olvidado. Mi mente ya no lucha con esas cosas. No, ya no están allí. Espere un momento. Todos luchamos con esas cosas. El Dr. L. Radmacher, en su pequeño libro titulado Usted y sus pensamientos, el poder de pensar correctamente, nos ofrece unas palabras muy sabias y quiero que las escuche con detenimiento. Él dice, la mente humana es una computadora fabulosa. De hecho, nadie ha podido diseñar una computadora tan complicada y eficiente como la mente humana. Considere lo siguiente. Su cerebro es capaz de registrar 800 recuerdos por segundo por 75 años sin nunca cansarse. Aunque hoy en día hay muchas computadoras en el mercado con una gran capacidad, ninguna se asemeja al servicio prestado por el cerebro humano.
Dios ha colocado en el cráneo humano un equipo único y fenomenal. Yo he escuchado a algunas personas quejarse de que su cerebro está muy cansado, como para poder involucrarse en algún programa de memorización de las escrituras bíblicas. Tengo noticias para esas personas. Puede que el cuerpo se canse, pero el cerebro nunca se cansa. El ser humano no utiliza más que el 2% de la capacidad de su cerebro, según nos dicen los científicos. Y desde luego, algunos demuestran este hecho más obviamente que otros. Mi punto es el siguiente. El cerebro humano tiene una capacidad de trabajo increíble y retiene todo lo que percibe, todo. Usted realmente nunca olvida nada, solo que no lo puede recordar. Todo queda en un archivo permanente en su cerebro. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Muy bien, déjame preguntarle, ¿por cuánto tiempo usted no fue un creyente? Algunos de ustedes pudieron haberlo sido por 15 años, o sea, incrédulos, otros por 20, otros por 30. Durante esos 15, 18, 20 o 30 años, usted desarrolló un estilo de vida y un sistema de referencia que se convirtió como en un muro de protección a su mente. Todo eso llegó a ser una cerca, pues. Eso se inició en la escuela dedicada a un sistema de pensamiento permisivo y la permisividad en su forma de pensar influenció su cerebro. De manera que usted tiene un concepto acerca de la vida, un concepto acerca de las personas, un concepto acerca de Dios, de sus propios problemas, de sus tentaciones, de la maldad y de todo lo demás basado en ese sistema de referencia que usted adquirió cuando usted no era creyente. Usted tenía un velo cubierto en su mente. Después Cristo vino a su vida, pero usted todavía tiene ese velo. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede Cristo penetrar ese muro? La respuesta la encontramos en la segunda carta a los Corintios capítulo 10. Ese territorio debe ser conquistado. Debemos dejar de racionalizar. Hermano creyente, usted está escuchando información que tal vez nunca escuche de nuevo. Ciertamente no de la misma forma en que le está escuchando en este momento. Dios nos llamará a cuentas por la verdad que estamos escuchando. Recuerde, usted nunca va a olvidar cosas, así que debo hacer algo en cuanto a eso. Fíjese el versículo 3. Pues aunque andásemos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa esto? Muy bien, es muy claro. La carne es algo tangible. Nosotros vivimos en un mundo tangible que podemos tocar, un mundo que se puede ver, escuchar, degustar. Y aunque vivimos en un mundo en el cual las cosas pueden sentirse, olerse, degustarse, ser vistas y escuchadas y tocarse, hay una batalla en otra dimensión que no puede sentirse ni degustarse o verse o escucharse. Es una guerra en la esfera de lo invisible y esa comienza en nuestra mente. Es en el proceso del pensamiento. Es en esas áreas en que comienzan las decisiones, en lo profundo de nuestra mente, que data desde nuestros primeros años en que establecimos un sistema de referencia para nuestra vida. La batalla ocurre en la mente. ¿Qué debemos hacer con esa batalla? Muy bien. Nuestra tendencia como personas en la carne es obtener armas de la carne. Pero ve el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted no va a enseñar a su hijo a luchar contra un estilo de vida moderno, armándolo con un revólver y entrenándolo para que tenga una buena puntería, ¿verdad? Si su hijo pudiera disparar perfectamente un rifle o una escopeta o un revólver, aún no podría hacer nada contra la permisividad de nuestros días. La batalla no se pelea de esa forma. El uso de una espada, de un cuchillo, de una bomba o un cañón o lo que sea, no es la forma en que peleamos con ese tipo de batallas. Como la batalla está en la esfera de lo invisible, estamos sin fortaleza. Es por eso que debemos tener el poder de Dios. ¿Recuerda lo que dice la Escritura? No con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Versículo 4 dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Espere un momento, antes de seguir adelante. No piense todavía en fortalezas. Note la frase poderosas en Dios. Esa frase modifica la palabra armas. Nuestras armas son poderosas en Dios.
En otras palabras, si vamos a tener victoria en la batalla que se lleva a cabo en nuestra mente, y vamos a tratar de que penetre en ese muro de protección en nuestra mente, en esas fortalezas, los pensamientos de la mente, entonces necesitamos armas poderosas en Dios para poder hacerlo. Es por eso que toda la armadura de Dios es esencial. Por cierto, ¿me permite decirles directamente en este momento de qué se trata esa arma poderosa? Bueno, déjenme decírselo. Es la palabra de Dios. Y quizá usted ya lo haya escuchado antes, pero présteme atención. En Efesios capítulo 6 recibimos solo una arma ofensiva, es decir, una arma que podemos utilizar para atacar a nuestro contrincante. Esa arma es llamada la espada del Espíritu. Y usted sabe cuál es ella, hemos escuchado mucho, es la palabra de Dios. Pero noto que la palabra utilizada en griego para palabra es rema, no logos, como comúnmente la escuchamos, sino el rema de Dios, lo cual significa el decir, literalmente el hablar la palabra. ¿Tiene usted duda en cuanto al valor de la memorización de las Escrituras después de escuchar esto? ¿Tiene usted duda en cuanto a la importancia de esos misiles que se levantan de las páginas impresas y son disparados? Pues bien, esa es una arma poderosa de Dios. ¿Le parece sorprendente entonces que la Biblia continúe bajo ataque cada generación a través del tiempo en la cual las personas han aceptado la verdad? Esto explica el porqué. Esa es la única fuente. Es la única funda de la cual se saca la espada para pelear en contra del sistema de nuestros días. Es la única fuente. Es la única arma. Y cada una de las páginas de este libro, página tras página, viene la verdad que puede ser aplicada. Y eso anulará la permisividad de nuestros tiempos. La palabra le ayudará a estar firme cuando nada más le puede ayudar. Debemos creerlo. Yo en ocasiones busco en vano tratando de encontrar el interruptor o el botón para poder apretarlo, a manera que los hijos de Dios digan, eso es por eso que no tengo control en mi vida. Estaba confiando en el pastor, estaba confiando en estos libros, estaba confiando en todo, excepto en el libro maravilloso de armas para darme la victoria, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí Pablo dice que necesitamos armas poderosas en Dios para hacer algo. Veamos el versículo 4 de nuevo. Para la destrucción de fortalezas. Muchos de nosotros no hemos tenido experiencia en guerras. Así que tenemos que imaginarnos a nosotros mismos no solo una batalla, sino una batalla en el primer siglo. Permítame pintarle un cuadro mental. Debemos regresar al primer siglo y debemos imaginarnos a una ciudad bajo sitio, rodeada. La ciudad tiene un muro alrededor, tal como lo tenían las ciudades estratégicas de entonces. Dentro de ese muro hay varias torres colocadas estratégicamente y edificadas a una altitud mayor que la parte más elevada del muro. Los muros eran gruesos, fuertes y poderosos. Aún las puertas estaban como blindadas, pero nadie podía ver por encima de ese muro cuando la ciudad estaba bajo ataque. Y la ciudad tenía varias torres altas y en esas torres estaban colocados estrategas militares. Y junto con ellos había clarines. Y en ciertos momentos, cuando estos soldados veían que las tropas de asalto se acercaban al lugar, tomaban el clarín y lo hacían sonar de tal forma que produjera cierto sonido. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice, «Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?» Así que tal vez 2 sonidos largos y uno corto quería decir ir a la izquierda, o 3 largos y uno corto quería decir tal o cual cosa. Y esas eran parte de las señales diseñadas por las fuerzas militares. Quiero que usted comprenda el cuadro. Había un muro que debía ser escalado. Había torres que debían ser invadidas. Había hombres en esas torres que debían ser capturados. Si no ocurrían estas 3 cosas, entonces la ciudad todavía podía defenderse a sí misma. La mente es la fortaleza. El capítulo 10 no nos presenta una ciudad sino la mente. Y esa fortaleza tiene un muro de argumentos. El versículo dice, derribando argumentos. Así que ponemos en acción esas armas de guerra y luego vienen los misiles para hacer batalla contra los argumentos. Ese es el muro. La palabra griega traducida para argumentos es logismos. De allí se deriva la palabra castellana lógica.
Y eso es bueno. Esa es una buena palabra para recordar. El sistema del mundo ve todo de manera lógica. Yo leo esto todo el tiempo en los libros del sistema de este mundo. Todo el tiempo las cosas se ven de manera lógica. Si esto es verdad, usted debe creerlo. Y si eso es correcto, entonces ciertamente todo es lógico. Son argumentos. La palabra de Dios no presta atención a los argumentos humanos. Pero en nuestras mentes tenemos esos muros en cuanto a lo que es malo, en cuanto a lo que es bueno, la mentira, lo deshonesto, la lujuria, la codicia, el orgullo, la impaciencia y la lengua. Yo me atrevería a decir que ya he hablado acerca de muchas, pero tal vez la mayoría de las áreas de las cuales usted lucha en este momento, en este mensaje. Pero algunos de ustedes luchan con una área más que con otras. Todas estas áreas son parte de este muro. Los argumentos que nosotros formamos en nuestra mente. Y usted ha desarrollado una manera de vivir con esas áreas de maldad. Y tal vez usted diga o usted piense, ay, cómo me gustaría deshacerme de esto. Pero nada ocurre. Ay, cómo me gustaría tratar con aquello. Pero la próxima semana llega y usted cae otra vez en lo mismo. ¿Sabe usted cuál es el problema? No ha destruido los argumentos. La palabra de Dios y el poder de Cristo no han penetrado esas áreas. Esa es la verdad. Todavía hay una parte en usted que dice, eso está bien. Pero el decir cosas como, errar es de humanos, nadie es perfecto. ¿No es interesante que esto es uno de los dichos más sobresalientes de nuestros tiempos? ¿Nadie es perfecto? Con eso justificamos todas nuestras acciones, ¿verdad? Eso viene de las torres, eso viene del muro, de los argumentos. La próxima frase dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Sabe de qué se trata toda altivez? Son cosas diseñadas para quitarle su sentido de culpabilidad. Son las cosas que dicen como, está bien. Son las cosas que le echan la culpa a otra persona. Si mi madre no me hubiera criado así, yo nunca hubiera tenido esos problemas que ahora tengo. O quizás, si hubieras tenido un padre como el mío, estarías agradecido de estar vivo. O qué tal vez esta, si estuvieses casado con mi esposa, entonces me comprenderías. O tal vez, si estuvieras casado con mi esposo, entonces que no pensaras lo mismo. Esos son simplemente mensajes que envía la torre. También ocurre la comparación. Las torres dan comparaciones. Dice, comparado con fulano de tal, yo no estoy tan mal. Es decir, comparado con Sid Vicious, mamá, mi música no es tan mala. Todo esto viene de las torres. Pero Dios dice, yo quiero invadir y derribar y poner esas torres bajo mi control. Y para hacer eso, el versículo 5 nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Deseo preguntarle algo. ¿Ha pensado alguna vez en poner a disposición de Dios sus pensamientos al comienzo de cada día? Quiero decirle que Satanás opera a crédito. Él tiene derecho por haber ocupado ese territorio. Él ha estado allí desde que usted nació aquí en este mundo. Él no está apresurado. Él está preparando todo para algo grande. Leí un artículo en una revista estadounidense llamada Christianity Today, Cristianismo Hoy, que habla de cómo Satanás ataca de esta forma. Muchos cristianos tienen un concepto simplista de la tentación, el cual suena de la siguiente manera. Satanás, en un momento particular, revolotea hasta nosotros y suspira en nuestro oído. ¡Hazlo! Y nosotros lo hacemos o no, dependiendo de nuestra fortaleza espiritual en ese momento. Escúcheme claramente ahora. Podríamos ser victoriosos más consistentemente no haciéndolo. Si podemos entender algo como esto, la tentación es más que la sugerencia momentánea y repentina a hacer lo malo, y que nuestra fortaleza o debilidad en ese momento se basa en actitudes que se han estado formando por semanas, meses o años. ¿Captó usted eso? Hemos estado formando actitudes en cuanto a diferentes cosas por años. Eso es parte del derecho de ocupación que tiene Satanás en nuestras mentes. Sigo leyendo. Nosotros no caemos en un momento. La predisposición a rendirnos al pecado se ha estado formando, edificando, planeando, germinando, pero no necesariamente de manera consciente. El pecado tiene un efecto cumulativo y de reacciones.
Satanás planta estímulos sutiles, a veces subliminales. Él influencia una actitud, gana una batalla pequeña, siempre en preparación para la caída grande. El hábito inquebrantable. Las palabras de Santiago apoyan este punto de vista, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora escuche esto. Es el tiempo entre concebir y dar a luz, ese intervalo oscuro entre el estímulo y la respuesta, que puede ser, en gran manera, subliminal. Qué interesante comentario. De manera subliminal, o sea, usted no se da cuenta. Hemos estado cultivando una forma de ver el mal toda nuestra vida. Y desafortunadamente somos criados por nuestros padres para decir, muy bien, eso es parte de ser humanos, errar es de humanos. En vez de ser bendecidos con padres o con pastores o amigos consejeros que nos digan, no más, es este libro. Este libro tiene la verdad que tú necesitas, tienes las armas, tiene toda la armadura, debes tomarla, usarla. Compara todo lo que estás recibiendo del sistema del mundo, y si el sistema no concuerda con este libro, o sea, la Biblia, debes seguir a este libro. Y usted se maravillará al ver cómo ese muro de protección es quebrantado y cae hasta el suelo, y las torres invadidas, y la rebelión será reemplazada por el arrepentimiento. Usted se va a sorprender de verdad. Al final del artículo que les leí en un principio, titulado Una manera punk de morir, que apareció en la revista estadounidense Newsweek, se muestra una foto de Sid Vicious levantando un puño con la sangre de su novia en su cara, en su pecho y en su puño. Una cadena en el cuello y un botón blanco muy apropiado en su ropa negra. Ese botón llevaba una leyenda con estas palabras: soy un desastre. Amigo creyente, así también son muchos en nuestra familia. Quizás así sean algunos de ustedes que me están escuchando, pero es hora de reconocerlo. El Señor Jesucristo nos dice, ven a mí, tú que estás trabajado y cansado, rodeado y sumergido en todas las consecuencias de este sistema. Ven a mí, entrégame esas áreas que durante todo este tiempo han sido propiedad del enemigo. Llámalas de la misma forma que yo las llamo. Reclama mi perdón. Pide que traiga mi palabra para tratar con esas áreas y recibir ayuda. Yo cambiaré tu vida. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán profundo eso sea. Mayor es el que está en vosotros que el que está detrás de ese muro.